Vamos a abordar la temática que le anticipábamos en la apertura. Hoy hablamos del 2 por 1 y tal vez sigamos hablando del 2 por 1 algunas horas más, un par de días más. Primero, me parece que hay por partes. Saber qué es el 2 por 1 y segundo, cómo se interpreta esta decisión de la Corte y ahora este avance en el Congreso de la Nación para clarificar un poco más esta circunstancia. Hemos convocado a un especialista en temas de derecho, eh, Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono, docente universitario, abogado, especialista en temas legales. Gracias por aceptar el convite, Pablo. ¿Qué es el 2 por 1? Primero, muchas gracias por la invitación para poder compartir algún espacio de reflexión. El 2 por 1 es una decisión que ha tomado la Corte Federal Argentina en donde aplica un supuesto beneficio que se aplicaba a delitos comunes, no esta tipología de delitos de lesa humanidad, en donde por un tiempo de encarcelamiento de la persona sin tener una sentencia, una condena firme y que había transcurrido determinado tiempo en prisión, valía 2 días por cada día que estaba en prisión. La ley que regulaba esto tenía por finalidad en un momento determinado muy corto, un momento determinado muy corto de la vida institucional argentina, resolver la deuda que tenía Argentina de una cantidad de personas en situación de encarcelamiento sin tener la sentencia firme definitiva. Y tomó esta decisión política a través de una ley del Congreso de la Nación, pero tenía por finalidad ese periodo nada más y esa situación extraordinaria. El punto es que esa ley no está más vigente. La Corte Federal en 3 miembros de los 5 entiende que sí se le puede dar efectos posteriores, se llama técnicamente ultraactividad, y decir que está vigente esa ley para determinados supuestos. Primero dice que está vigente y luego lo aplica a algo que no podría haberlo aplicado jamás, que es a las personas que han sido condenados, investigados por delitos de lesa humanidad. Estos delitos no son delitos comunes. Al no ser delitos comunes, por eso los calificamos de lesa humanidad, esta tipología de conductas criminales que ofenden a la humanidad toda merece reglas, aproximaciones y decisiones absolutamente distintas. En estas reglas distintas es que no se le pudo haber aplicado nunca este 2 por 1 a aquellas personas que han sido juzgadas y condenadas por delitos de lesa humanidad. Cabe, Pablo, pensar que fue un error del legislador al dejar en la interpretación de la ley, digamos, claro, digamos, esta apreciación que vos decís, o es un error de los integrantes de esta Corte, porque digo, si fuese un error, cabría la figura de prevaricato. Es un error, lo del prevaricato es un poco más complejo aún. Sí es un error de interpretación y de aplicación de la Corte Federal de Argentina en su mayoría porque no tomó en consideración una mirada general de las normas y del sistema de normas. No tomó en consideración el sistema de los derechos humanos, que nos indican que es una norma y un sistema internacional que obliga al juez interno de cada país a convertirse en juez internacional de los derechos humanos. Cada juez en Argentina y en otros países, cuando cada país asume compromisos internacionales, ese juez es juez interno, pero a su vez es juez internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando tiene un asunto en su despacho que tiene que sentenciar, que se vincula con los derechos humanos, analiza toda una serie de contextos de derechos humanos internacionales que Argentina asumió soberanamente darle eficacia y eficiencia interna a esas normas, a esos comportamientos. La ley era clara, el problema acá es que hubo una interpretación errónea y una aplicación errónea. Los 2 votos en disidencia, en contra de esta decisión mayoritaria de la Corte, lo indican de esta forma. Dicen, no, esta ley tuvo por una finalidad determinada que no es la que estamos aplicando o pensando en este caso concreto, y aparte estos delitos tienen una caracterización diferente. Pregunto entonces, si esto fue una interpretación errónea, ¿por qué se hace necesaria esta intervención del Congreso para sancionar en trámite express
esta nueva normativa aclaratoria de esta circunstancia? Justamente porque el juez, en este caso el máximo Tribunal Judicial de la Argentina, no interpretó en el contexto internacional. Fíjate que la Cámara de Diputados, que acaba de aprobar la ley que ahora necesita el tratamiento en el Senado de la Nación, dice expresamente, esta ley en el tiempo que estuvo vigente, el 2x1, no se debe aplicar a delitos de lesa humanidad. Y esto lo hace el legislador porque el juez no advirtió lo que ya existía en el sistema internacional de los derechos humanos. El problema es más de fondo, es que esta Corte Federal Argentina, en los últimos 3 meses, ha adoptado 3, 4, 5 decisiones que hablan de un posicionamiento político del Poder Judicial argentino en su cabeza respecto de qué tiene mayor validez. Si el sistema nacional, una mirada interna de todo un sistema de justicia, de normas, de aplicación del derecho en general, o si tienen mayor validez aquellos compromisos internacionalmente asumidos de las normas de derechos humanos internacionales, de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que dicen los organismos de Naciones Unidas. ¿Cuáles serían esos otros casos que hacías referencia? Los otros casos son 2 anteriores. El primero fue cuando la Corte Federal de la Argentina, en el caso Fontevecchia, resolvió no dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana había ordenado que la Argentina adopte determinadas decisiones para dejar sin efecto una sentencia propia del Poder Judicial argentino, y cuando la Corte Federal de la Argentina tiene que darle cumplimiento a esa orden internacional, la Corte Argentina, en la mayoría de sus votos, dice no le voy a dar cumplimiento porque tengo mayor respeto por el orden interno argentino que por el orden internacional en esta sentencia que me está obligando a cumplir la Corte Interamericana. Síntesis: privilegia el orden interno sobre el orden internacional. Una segunda decisión de la Corte Federal Argentina fue decir que los delitos de esta tipología son de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, siempre los investigo y no me frena a mí el transcurso del tiempo, pero no así cuando se demanda por daños y perjuicios generados por este actuar del Estado que nosotros caracterizamos de delitos de lesa humanidad. Es decir, son imprescriptibles en la mirada penal, pero sí prescriben, es decir, están sujetos a un tiempo, a un plazo, que yo pueda iniciar la acción civil para reclamar los daños y perjuicios que ha generado este comportamiento en manos del Estado. Y la tercera sentencia es la que estamos comentando, es decir, una mirada claramente interna del sistema y no internacional del sistema interno. No son palabras simpáticas o que suenan bien, sino que habla de un fenómeno, de una corte, alguna persona por allí la caracterizó de corte conservadora, en realidad es una corte federal que no está entendiendo que está en un sistema internacional que incorporó la Constitución reformada en 1994 por la propia decisión soberana del pueblo argentino en la Convención Constituyente. Es decir, es el gobierno, es el Estado argentino que decidió abrir su sistema interno para que ingresen los tratados internacionales de derechos humanos y estos tengan determinado nivel de prioridad sobre el sistema interno. Luego el operador, el juez, se convierte en un juez que aplica todo este sistema y le da coherencia. Hay un punto en esa coherencia que nosotros debemos ser claros, ¿no? La base del sistema moderno, de la organización del Estado, de la convivencia constitucional y democrática, son los derechos humanos. Por eso siempre decimos que los derechos humanos son humanos antes que estatales y son un límite no disponible al juego democrático del poder. Esto es, mayorías determinadas en un momento determinado no podrían nunca derogar por leyes que democráticamente voten por mayorías en el Congreso de la Nación, no podrían nunca derogar la base misma del sistema que son los derechos humanos. El ejemplo más claro fueron las leyes de amnistía y punto final. Fueron dictadas por un Congreso, elegido representativamente, democráticamente. La Corte Federal Argentina aplicó esas leyes en un momento y las tuvo como válidas.
Cuando esto fue llevado al sistema internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte dijo, señores, estas leyes en el sistema internacional son de ningún valor, nunca tuvieron efectos porque ofenden a los principios humanitarios básicos de la humanidad toda, que es investigar, la búsqueda de la verdad y el castigo. Me queda un bloque más para seguir hablando de este tema, pero quisiera dejar como disparadores un par de consultas. Primero, una pregunta que nos hacías ayer cuando hablamos por radio. ¿Quién hace justicia cuando la justicia no es justa? ¿Mm? Y lo otro, hasta aquí hemos hablado de cuestiones más bien técnicas de interpretación del derecho. Me interesa también saber cuál es la interpretación política que se puede hacer de esto bajo varias lupas, que puede ser la oportunidad temporal, la afiliación o ideología de la Corte, si esto mimetiza posiciones, acerca las posiciones, genera una suerte de link entre el pensamiento de la Corte y el Poder Ejecutivo Nacional, si se puede avanzar en esta interpretación o no. Pero yo tengo algunos compromisos que cumplir ahora y dejo esto como para ir pensando y arrancar el bloque que viene. ¿Puede ser? ¿Para qué una nueva escuela secundaria? Es necesario cambiar para dar respuesta a los problemas actuales de la escuela. Es habitual escuchar reclamos de calidad, actualidad y profundidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por eso, el cambio se orienta a mejorar las condiciones para el alcance de estudios superiores y el desarrollo de proyectos de vida presentes y futuros. Estamos en condiciones de hacerlo y debemos asumir esa responsabilidad. ¿Para qué cambiar en el 2017? A partir de la Resolución 84 del Consejo Federal de Educación, aprobado en el año 2009, las provincias debían iniciar una adecuación de sus planes de estudio para el secundario. Ya lo hicieron 17 jurisdicciones, y Río Negro no puede postergar más este compromiso federal. La secundaria es obligatoria para crear las condiciones de realización del derecho a la educación y garantizar los saberes necesarios para ser, estar y actuar en la sociedad del siglo XXI. El cambio es indispensable para que los estudiantes aprendan siempre y egresen juntos. Gobierno de Río Negro.